Bueno, para quienes no me conocen, yo soy María Teresa Maggio y les voy a contar un poco qué se trata el primer panel. El primer panel va a abordar el tema de la conflictiva familiar en el ámbito internacional. Vamos a contar con la exposición, ¿sí?, de la doctora Flavia Medina y de la doctora Nieves Ruaja. La doctora Medina se va a referir a la responsabilidad parental, por supuesto, teniendo en cuenta siempre la conflictiva internacional, y Nieves va a hablar del cumplimiento y ejecución de la obligación alimentaria transfronteriza. La moderadora de este panel, que la invito a que... ya está. Sí. Es la doctora Mariela, por favor, presentate. Mariela. Mariela Morito Borche. Bueno, las dejo en manos de la moderadora. Gracias. Bueno, gracias. Mi nombre es Mariela Morito Borche. Soy, abogada matriculada, por supuesto, acá en el Colegio de Abogados de San Isidro. Miembro integrante de la Defensoría de... ¿Se escucha bien? De la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio de Abogados San Isidro, sede Pilar. Tengo el honor de ser la moderadora de dos profesionales muy especializadas en temáticas de derecho internacional privado. La modalidad va a ser la siguiente. Primero va a exponer la doctora Flavia Medina, y en segundo lugar va a exponer la doctora Nieves Ruaja. Ambas están también online, como la disertante anterior, y teníamos previsto un espacio de preguntas al final de las dos exposiciones, de unos minutos, así que, depende, porque ambas doctoras estaban también con otros compromisos académicos, así que depende el horario en el que terminan las exposiciones. Vamos a ver si pueden responder la doctora Flavia Medina las preguntas que se le hagan a ella, o si no, la doctora Nieves Ruaja va a responder por ambas. Así que vamos a empezar por la doctora Flavia Medina. Ella va a abordar la temática de responsabilidad parental. Ella es profesora de la Maestría de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Palermo. Asimismo, es profesora del MBA con orientación en negocios internacionales de la UCES. También es coordinadora del suplemento mensual Derecho Internacional Privado y de la integración del diario jurídico El Dial. Así que si ya podría... si está conectada la doctora Flavia Medina, ya podría empezar su disertación. Acá estamos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar me disculpo de no poder estar en San Isidro. Yo también soy abogada matriculada del CASI y participo en el Instituto de Derecho Internacional Privado de allí. El CASI es un poco mi segunda casa, y por eso, pese a que teníamos otro compromiso hoy en UBA, no pude resistirme a estar de alguna manera también con ustedes en esta jornada que justamente trata un tema tan, a mi criterio, importante y trascendente en lo que tiene que ver con la protección internacional de la minoridad, porque hablamos de la protección efectiva de la minoridad. Y en derecho internacional privado realmente muchas veces esa protección efectiva se torna de bastante ilusorio cumplimiento, porque varias circunstancias conspiran a veces con la realización de ese principio,
tan querido por todos los que estamos aquí, que es el interés superior del niño. En primer lugar, bueno, mi tema hoy es la responsabilidad parental. Y cuando yo estoy hablando de responsabilidad parental, ya ahí ponemos el foco en el interés superior del niño, porque justamente el cambio del Código Civil nos está marcando un cambio de paradigma que se venía dando ya a partir de la propia Convención de los Derechos del Niño, de la que también nos habló la profesora española que me precedió. Y justamente ahí, ¿por qué marco esto? Porque pasamos de un concepto de patria potestad, es decir, de derecho de los padres sobre los hijos, a una responsabilidad parental, entendiendo la responsabilidad parental, ¿sí?, como un conjunto de obligaciones. La palabra responsabilidad nos remite a un término centrado en las obligaciones más que en los derechos. Y en este sentido me parece importante que el Código haya efectuado la recepción normativa del niño como centro de las relaciones de la parentalidad y no como objeto de relaciones de parentalidad. Por eso vemos reflejado en nuestra fuente interna tanto el principio del interés superior del niño, como esto que terminaba la conferencia anterior hablando del derecho del niño a ser oído. Nosotros sí tenemos la figura del abogado del niño, para que el niño sea oído de manera personal en todo proceso que involucre sus derechos. Y cuando estamos hablando de responsabilidad parental internacional, tenemos que decir que este derecho del niño a ser oído también se vincula con la proximidad de la jurisdicción al lugar donde el niño tiene su centro de vida. Si bien en nuestro Código Civil, en la fuente interna, no vamos a encontrar una norma de derecho internacional privado de jurisdicción que establezca la jurisdicción internacional en favor del juez del centro de vida del menor, lo cierto es que este principio ya lo tiene sentado nuestra Corte para los casos internos, y cuanto más para los casos internacionales debe contemplarse que aquel juez que tiene proximidad con el menor, es decir, aquel juez que está en el lugar donde el niño tiene su centro de vida, va a ser el más idóneo, el más, justamente el más capacitado para escuchar y comprender a ese niño. Y ese derecho al niño a ser oído, que se materializa, como hablábamos antes, en el escuchar al pequeño. Escucharlo, que significa prestarle atención a lo que ese niño me está diciendo. Y un prestarle atención desde todo punto de vista. Prestar atención a sus dichos, prestar atención a sus gestos, prestar atención a su contexto, porque estamos hablando de un niño que está vinculado con sus progenitores en cierta medida a distancia, porque cuando hablamos de responsabilidad parental en derecho internacional privado, justamente nos estamos refiriendo a que aparecen circunstancias multinacionalizadoras en esta familia. ¿Cuáles serían esas circunstancias multinacionalizadoras? Y básicamente que sus padres suelen vivir en un estado distinto a aquel en el que habita ese menor. Uno de sus dos progenitores no se va a encontrar en el estado del domicilio del niño, y ese es el elemento más habitual que nosotros encontramos en la práctica de la abogacía cuando hablamos de responsabilidad parental transfronteriza. En un curso que dictamos justamente en el CASI, con otras profesionales también dedicadas a lo que es el derecho internacional privado, recuerdo que hablábamos de la familia y decíamos qué sucede cuando sus miembros, o alguno de ellos, viven en estados diferentes. Y eso es de lo que nos vamos a ocupar en el día de hoy. Entonces les decía, nuestra fuente interna recepta los principios internacionales,
tanto el interés superior del niño, el derecho del niño a ser oído, como también el derecho del niño a que se respete del niño una autonomía progresiva, esa capacidad que el niño va adquiriendo a medida que va creciendo. No es lo mismo un niño de 4 años que un niño de 13 años. En nuestro código también vemos receptado que cuando el niño adquiere la edad de 13 años, debe ser expresamente consultado en lo que atiende al derecho internacional privado cuando va a trasladar su domicilio al exterior. El niño debe prestar su consentimiento cuando se va a trasladar al exterior. Esto significa que el niño va a participar en base a esas autonomías progresivas del establecimiento, ¿sí?, de su domicilio cuando hay una mudanza de sus padres. También ha llevado a que en muchos casos, para preservar mejor a ese menor, se ha considerado la posibilidad de que la tenencia recaiga en algún adulto de la familia que no sean necesariamente sus padres, por ejemplo, para que el niño pueda terminar su colegio o un año escolar para luego poderse mudar con sus padres. Pero siempre recordemos esto: cada vez que el niño va a trasladar al exterior su domicilio, ¿sí?, el niño va a tener que ser consultado. Cuando es mayor de 13 años va a tener que prestar su expreso consentimiento. Esto nosotros lo vemos más a menudo con los viajes de salida, pero también tengamos presente que aplica para la fijación del domicilio del niño. ¿Y por qué remarco esto? Porque justamente si el centro de vida del menor va a ser clave a la hora de determinar la jurisdicción, va a ser clave, como vamos a ver ahora, a la hora de determinar la ley aplicable, bueno, precisamente cuanto más importante es la participación activa de un menor de esa edad, un menor adolescente, en esta toma de decisiones. Al niño hay que escucharlo, hay que prestarle atención a sus intereses, hay que tomar en consideración su opinión. Eso no significa decirle a todo que sí, pero sí tener en cuenta sus deseos más genuinos y verdaderos. Y yendo a la cuestión de la ley aplicable, ya les adelanté que en nuestro código no tenemos una norma expresa que establezca la jurisdicción para los casos internacionales de responsabilidad parental, pero sí la tenemos en materia de ley aplicable. Y en materia de ley aplicable será justamente el lugar de la residencia habitual del hijo al momento que se suscita el conflicto, aquella que determine la ley aplicable para esa situación. ¿De qué derechos estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad parental? Esto un poco lo sabemos todos, pero conviene siempre refrescarlo. Estamos hablando del derecho de custodia, estamos hablando del derecho de visitas. Hoy en día, el derecho de custodia que aparece en los instrumentos internacionales lo llamamos derecho, ¿sí?, de régimen de cuidado de ese menor. Y después también tenemos el régimen de comunicación. Ambos están contemplados en estas normas de responsabilidad parental y están sujetos entonces a la ley de la residencia habitual del menor al momento que se suscita el conflicto. ¿Y por qué hago hincapié en este al momento que se suscita el conflicto? Porque muchas veces se establece un régimen de comunicación o un régimen de cuidado en algunos convenios, como por ejemplo el de restitución, justamente por la fecha de los convenios se menciona custodia y visitas. ¿Por qué? Este régimen a veces se establece ante el juez del divorcio de los padres. Luego del divorcio de los padres, y siempre estamos hablando de con la debida autorización del otro progenitor o de autorización judicial, el niño puede mudar su domicilio. Y entonces,
aquel juez que intervenía en el divorcio ya no será más el competente para entender en los asuntos. Y aquella ley con la que se estableció el primer régimen de comunicación y de cuidado de ese menor, ya no será más la ley aplicable a esa situación, porque establecido el domicilio del menor en otro estado, se habrá cambiado la jurisdicción y la ley aplicable en favor de ese nuevo estado. Debemos entender que el centro de vida del menor, en lo que atiende al derecho internacional privado, es trascendente para determinar la ley aplicable y la jurisdicción competente. Por más que el Código Civil no tenga una norma clara en este sentido, tenemos un convenio de La Haya, que si bien todavía no se ha depositado el instrumento ratificatorio, sí ha sido firmado por la Argentina y ha sido aprobado por nuestro Congreso Nacional, que establece estos criterios. Por lo tanto, debemos estar a lo que surge de la Convención de los Derechos del Niño, de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los casos internos, y a este convenio, que insisto, todavía no nos vincula con otros países porque no se ha depositado el instrumento de ratificación, pero sí está aprobado por la Argentina y podemos considerarlo parte de nuestra legislación en la medida que acá nos encontramos frente a un vacío al no tener una norma expresa de fuente interna. Es importante también considerar que el Código establece en materia de ley aplicable a la responsabilidad parental que también podrá, en la medida que el interés superior del niño lo requiera, tomarse en consideración otro ordenamiento jurídico, con el cual el caso tenga vínculos relevantes. Y acá puede llegar a ser el derecho, ¿sí?, donde se tramitó originariamente, por ejemplo, el régimen de comunicación y de cuidado de ese menor. Tenemos que tener en cuenta que dice, podrá tomarse en consideración, no desplaza a la ley aplicable, ¿sí?, sino que se puede tomar en consideración también las soluciones que emanan del derecho de otro Estado, estrechamente vinculado con el caso, y siempre que el interés superior del niño así lo aconseje. En materia de menores, si uno se pone a hacer un raconto de las situaciones que suceden con los niños, niñas y adolescentes, tenemos que ver que cuando estamos hablando de derecho internacional privado, se nos pueden presentar varios supuestos, incluso algunos que yo siempre digo, ni siquiera tienen que ver con discusiones entre los progenitores. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos que repensar soluciones en un mundo tan globalizado que se adapten mejor al interés superior del niño en cada caso concreto. No hay soluciones uniformes, por eso la Convención de los Derechos del Niño y los distintos convenios internacionales en la materia no pueden definir, calificar estrictamente qué es este interés superior del niño, sino que será la labor judicial y de todos, y en ese sentido creo que los abogados, no solamente aquellos que ejercen el rol de abogado del niño, sino todos los letrados involucrados en un caso de responsabilidad parental, deben tener presente lo mejor para ese menor, considerando las circunstancias particulares que presenta la internacionalidad. Por ejemplo, las diferencias horarias a la hora de establecer un régimen de comunicación. Es a veces complicado establecer un régimen de comunicación fluido cuando existen diferencias horarias grandes que complican hasta una videollamada, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando el niño está en su casa y podría hablar con su papá o con su mamá de manera tranquila y con la privacidad y la cercanía que la llamada amerita, nos encontramos con que el otro progenitor, que tiene 8 horas de diferencia, son las 2 o 3 de la mañana, ¿sí? Entonces eso muchas veces dificulta la comunicación. Las distancias dificultan una comunicación frecuente en materia
personal, en materia de contacto, digamos, de poderse dar un abrazo con un papá o con una mamá, no solamente por situaciones extraordinarias como puede haber sido la pandemia, sino que nosotros tenemos que pensar que en casos internacionales, a veces se da que estamos en un caso de cercanía por zona de frontera, por ejemplo, algunas zonas de Entre Ríos con Uruguay. Pero a veces estas situaciones son muy difíciles, porque si un progenitor vive en Francia y el niño vive en la República Argentina, es complicado que tengan un contacto humano cercano. Y ese contacto es necesario y hace a ese interés superior del niño. Entonces tenemos que agudizar el ingenio para ver cómo podemos construir las mejores soluciones para el caso concreto. Otra problemática que también se presenta tiene que ver con el costo de los traslados, ¿sí? Nosotros vivimos en un país donde se nos dificulta muchísimo acceder, por ejemplo, a un pasaje aéreo, porque los costos en dólares son exorbitantes para cualquier familia normal, podríamos decir, o con ingresos estándares o promedio, ¿sí? Ni que hablar, pero eso es tema de nieve, así que yo no me voy a meter, ni que hablar con el tema de alimentos, ¿sí? Cuando un progenitor se encuentra en la Argentina y debe pasar una cuota de alimentos en euros o en dólares, por ejemplo, ¿sí? Porque sus hijos están viviendo en el exterior. Entonces, la internacionalidad nos presenta, en materia de responsabilidad parental, muchos desafíos que atender para poder lograr ese anhelo que todos tenemos, que es buscar la solución más justa para un niño cuyo interés debe estar por encima de todos los demás intereses involucrados en el caso. Insisto con esto de siempre buscar soluciones creativas que favorezcan el contacto del progenitor no conviviente, y cuando digo progenitor, progenitor o progenitora, no conviviente con aquel niño o niña que está radicado en nuestro país, o cuando el progenitor no conviviente está viviendo en nuestro país, con aquel niño, niña o adolescente que está en el exterior. Planteo esta situación justamente porque nosotros somos abogados que ejercemos la profesión en esta jurisdicción. Da lo mismo para cualquier país, obviamente. Bueno, veo que el tiempo, por lo que me están diciendo, estoy bastante al límite del tiempo que me fuera asignado. Creo que ya me estoy excediendo un poquito, pero quería simplemente hacer un rápido pantallazo por lo que es nuestra legislación en materia de responsabilidad parental. Y bueno, le dejo a Nieve el tema de los alimentos, que es otro de los temas bastante complejos. Doctora Medina, ha sido un placer escucharla, todo interesantísimo, tanto desde lo teórico como por supuesto desde lo práctico, tanto los abogados litigantes de parte de los adultos como los abogados del niño, lamentablemente muchas veces somos víctimas también del sistema, ¿no? Que es muy duro en relación a esto que usted mencionaba en el punto de la responsabilidad parental internacional, y cuando se discuten estas cuestiones, por ejemplo, casos de niños, niñas y adolescentes que quieren y tienen sus argumentos propios y bien definidos, ir a vivir a otro país y por alguna u otra cuestión no se dificulta ese proceso. Así que, bueno, muchísimas gracias. Precisamente esas son a veces rigideces del sistema, ¿sí? Son las que todos los profesionales que nos toca alguna vez intervenir en un caso con un menor sobre responsabilidad parental internacional, siendo algo que hace a la vida tan cotidiana del niño, ¿sí?
debemos ser también nosotros responsables de llevar adelante la solución que más favorezca a ese menor, independientemente de que a lo mejor uno le toque representar a un progenitor al que tenga que explicarle que lo mejor para su hijo es esa solución, aunque tal vez él sienta que no es lo mejor para él, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, trabajar el interés superior del niño. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta para realizarle a la doctora Medina antes de que se vaya. Pero bueno, cualquier cosa, si no, la doctora Rubaja quedó a disposición. Así que bueno, estamos leyendo ahí los mensajitos de agradecimiento. Gracias a ustedes y mil perdones porque tengo otro compromiso, pero no quise faltar a mi querido Casi. Muchísimas gracias, doctora. Vaya a hablar con relaciones comerciales en el plano internacional. Vaya, vaya. Gracias. Gracias. Bueno, nuestra siguiente disertante, como les comentaba, va a ser la doctora Nieve Rubaja. Como les había adelantado, nos va a hablar sobre el cumplimiento y ejecución de la obligación alimentaria transfronterizas. A ver si estará conectada. Sí, aquí estoy. Bueno, como había comentado anteriormente, igual lo repito, la doctora Nieve Rubaja es especialista en Derecho de Familia, investigadora, miembro de la Comisión Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en materia de Derecho Internacional Privado, vicepresidenta de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado y miembro del grupo de expertos en materia de reconocimiento y ejecución de acuerdos transfronterizos en disputas familiares. Este es el CV resumido, por supuesto, porque otras cosas también. Claro. Bueno, bienvenida, doctora. Puede comenzar su exposición. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Gracias al CASI por la invitación y a María Teresa, por supuesto. Muchísimas gracias, es para mí un gusto estar aquí, a pesar de que no esté presencialmente, me hubiese encantado, pero bueno, lamentablemente por otros compromisos no he podido. Estoy compartiendo la presentación de PowerPoint que veo ahí en la pantallita del escenario que se ve. Acá en la presentación ustedes ven mi mail, por si después quisieran que les comparta algún material del que mencioné a continuación o algún fallo, quedo a disposición de todos y todas. Y bueno, la idea es seguir conversando sobre las cuestiones relativas a los casos con elementos extranjeros, sobre todo en materia de niñez, y poner el foco por estos minutos en lo que es el cumplimiento y ejecución de la obligación de alimentos cuando tiene esta particularidad de tomar contacto con más de un ordenamiento jurídico. Entonces, como imagen disparadora, me gusta esta imagen en donde se ve, bueno, esto es Nueva York, no sé si lo ubican, y es un reflejo para mí de la internacionalidad de las relaciones de familia. Hoy en día esta internacionalidad en las relaciones de familia se da cada vez de una manera más habitual, más frecuente, por la flexibilización de las fronteras, por las oportunidades laborales, por las cuestiones que tienen que ver con el estatuto de los migrantes. Y en estas situaciones de internacionalidad vemos que a las cuestiones típicas de los desafíos de los casos de alimentos se suman los desafíos que hacen a las cuestiones internacionales, determinar quién es el juez competente, determinar qué derecho va a aplicar el juez competente, y sobre todo la arista de la cooperación, digamos, esas dificultades que tenemos en los casos internos de alimentos cuando nos preguntamos si el deudor tendrá un sueldo en blanco o no, tendrá ingresos, tendrá bienes declarados. Encima, si estuviese en otro país, esto sería mucho más difícil. La necesidad de tener que trabar una medida cautelar en otro país, de ejecutar una decisión que tal vez fue tomada en otro país al amparo de otro derecho y con otras soluciones. Y la idea es, en estos minutos, contarles o adentrarnos en los que son los recursos que ofrece el derecho internacional privado en nuestro país para hacer frente a este gran desafío que no hace más que poner en juego derechos humanos, como es el derecho a la percepción de alimentos, a la subsistencia y en definitiva el derecho a la vida. Entonces, acá en esta página de la Conferencia de La Haya, en la que ustedes van a encontrar mucho material sobre este tema, y les sugiero que lo visiten si es que el tema les resulta de interés, nos cuentan que según Naciones Unidas hay alrededor de 281 millones de personas que viven fuera de su país de origen. Imaginemos que además el cobro de alimentos es uno de los procesos judiciales que tal vez con mayor frecuencia pueden presentarse
en el ámbito familiar. Vemos que también son muchos casos los de pensiones para niños que se encuentran impagas a nivel mundial, y un desafío que se origina para la comunidad jurídica internacional a raíz de la Primera Guerra Mundial y esa situación de los soldados que fueron a luchar a otros países, pero bueno, que además de luchar y de ir a la guerra tenían momentos de esparcimiento y fueron dejando hijos en otros países, y luego se veía esta dificultad de cómo hacer frente a este cobro de alimentos, y hoy en día esta situación potenciada a esta cantidad de habitantes y esta internacionalidad que mencionábamos. Y por supuesto siempre estar atentos a una perspectiva de género, a una perspectiva interseccional también, porque en general es mucho mayor la dificultad para obtener alimentos en los hogares de bajos recursos, especialmente aquellos que se encuentran a cargo de mujeres solas. Entonces vemos que en definitiva, y en especial respecto de las niñas y adolescentes, la propia Convención de los Derechos del Niño establece esta obligación, este reconocimiento de los estados de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de alimentos, incluso en situaciones de internacionalidad, porque dice tanto si los padres o los responsables por los alimentos de los niños viven en el mismo estado que el niño o en otro. Y como solución para este problema, la propia Convención de los Derechos del Niño y los estados que ratificamos estuvimos de acuerdo que la mejor forma de solucionar estos problemas es adherir a convenios que existan, concertar nuevas convenciones internacionales, porque en definitiva, cuando en un caso con aristas de internacionalidad toma contacto con más de un estado, es importante estas obligaciones internacionales que asuman los estados y no que se resuelvan o que se conviertan en problemas meramente territoriales, cuando necesariamente la solución de los casos va a tener que desplegar conductas en otros estados para poder materializarse. Desde esta perspectiva vamos a ver que en la Argentina tenemos fuentes convencionales y fuente interna, y recordar que ya desde la Constitución, artículo 75, inciso 22, nos indica que la fuente convencional tiene una aplicación prioritaria a la fuente interna, y que el código, en nuestro caso, se va a aplicar de manera subsidiaria cuando no exista una fuente internacional que nos vincule con otro país. Por lo tanto, la perspectiva obligada es analizar primero la fuente convencional y luego la fuente interna. En la fuente convencional tenemos algunas directivas internacionales que regulan esta problemática, algunas muy poco conocidas, lamentablemente, y me alegra a quienes no las conozcan hoy contarles sobre esto, porque me parece que pueden garantizar de una manera muy efectiva el acceso a justicia de quienes los consulten y las consulten. En primer lugar está el Tratado de Derecho Civil de Montevideo en su versión del 89 y luego el del 40, que no tratan a los alimentos como una cuestión específica. Sí la tratan como una cuestión específica la Convención de Nueva York del 56, que es la de mayor aplicación práctica en el caso de nuestro país, y la Convención Interamericana en el marco de la CIDIP, de la Organización de los Estados Americanos de 1989, que tratan específicamente esta categoría, y finalmente tenemos algunos instrumentos en materia de cooperación cautelar que pueden aplicarse a casos de alimentos. Finalmente, y en defecto de fuente internacional, se aplicarán las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. En todas estas fuentes, el alimento es considerado una categoría autónoma, es decir, no hace falta establecer la filiación o comprobar la validez del matrimonio de una unión para establecerlo, porque justamente se trata de la protección de un derecho humano. Sin embargo, vamos a atender que en todas las fuentes se cubren los alimentos derivados de la filiación, en algunas, sobre todo la internacional, los derivados del matrimonio, y en otras, las uniones convivenciales. Eso depende de las relaciones bilaterales con cada país. Voy a hacer un paneo muy general sobre los aspectos de estas convenciones, pero espero también hacerlo de manera práctica. La Convención de Nueva York es una estructura de cooperación de tipo administrativa. Fue una de las primeras convenciones de cooperación a nivel global en esta materia, y después vamos a ver que, por ejemplo, la Convención de Restitución, de las que ustedes van a hablar después, toma su inspiración en este esquema de cooperación. La particularidad de la Convención de Nueva York es la cooperación es administrativa y no judicial. Y lo que se intenta es que se facilite al demandante que está en un estado que obtenga los alimentos respecto de un demandado que se encuentra en otro estado. Y una de las principales características de esta convención es la gratuidad que brinda a los acreedores de alimentos.
Entonces, esta convención nos vincula con 65 estados parte, es la que más se aplica, la mayoría de los casos que tenemos son con Chile, que es un país limítrofe, que también es parte en esta convención, pero también tenemos casos con países europeos, como pueden ser España, Alemania, entre otros. La cooperación se canaliza mediante autoridades centrales, que en este convenio se denominan autoridades remitentes e instituciones intermediarias, y, como decía recién, ofrece este principio de gratuidad, aunque vamos a ver que tienen determinados obstáculos en la práctica. Y aproximadamente tramitan 500 casos en este momento, y es como un promedio que mantiene la autoridad que lleva a cargo esta cooperación. Estas autoridades remitente y la institución intermediaria se ocupan, por un lado, de recibir la demanda de los creadores alimentarios, formar legajos, transmitirlas a la otra autoridad en el otro estado, y tiene un importante rol la información que hagan del derecho de cada uno de los estados, que es el que va a regir el alimento. La importancia o la clave, a mi criterio, de esta convención es que junto con la solicitud se presenta un poder. El alimentado, o el representante del alimentado, extiende un poder autorizando a las instituciones del Estado donde está el deudor de alimentos a que actúen en su representación, y así obtiene una representación gratuita en el otro Estado. Para ilustrarlo de manera práctica, imaginemos que tenemos dos estados, un acreedor de alimentos en el Estado A y un deudor de alimentos en el Estado B. El acreedor de alimentos se dirige a la autoridad remitente y solicita el cobro de alimentos, así como cuando nosotros armamos una demanda de alimentos. La particularidad es que acompaña un poder en donde le otorga a la institución intermediaria en el otro estado un poder de representación. La institución intermediaria, y lo mismo sucede al revés, digamos, cuando el acreedor de alimentos está en el estado B y el deudor en el estado A. La institución intermediaria, en general, puede proponer una solución amigable a la persona deudora de alimentos, y en caso de que no se llegue a concertar este acuerdo, suele derivarlo a quien represente judicialmente de manera gratuita, insisto con la gratuidad porque esto es clave, al acreedor de alimentos en el país. Entonces, en nuestro país, esta autoridad expedidora e institución intermediaria están unificadas en una autoridad central en cabeza del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Fíjense ustedes que en general, hoy en día, las convenciones internacionales en materia de cooperación tienen su autoridad central en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero esta convención, como es muy anterior, es del año 72 su ratificación, es que se estableció que esta era la autoridad central, que tiene una oficina especialmente destinada para esta materia, es decir, tiene una especialidad que saben cómo se trabaja en este tema y tienen contacto con esos otros 64 países de los cuales recibimos y enviamos pedidos de cooperación. Con lo cual, consultar ante un reclamo internacional de alimentos a esta autoridad central puede ser de mucha ayuda y puede abaratar muchísimo los costos a quienes están reclamando los alimentos y pensando en contratar un abogado en España o en Chile, abandonan el reclamo de alimentos incluso antes de iniciarlo. Entonces, esta autoridad tiene a su vez una red de enlaces internos, digamos. Cuando una persona que está en Jujuy o en Catamarca quiere hacer un reclamo de alimentos, no tiene que desplazarse a la autoridad central en el Obelisco, acá en Corrientes y 9 de Julio, sino que en cada provincia hay designada una entidad que hace de enlace entre esta autoridad central y esa provincia. Y de esta manera se facilita esta posibilidad cuando se manda tanto la solicitud con el poder, o cuando se recibe el poder, se va endosando a la autoridad el enlace interno, y el enlace interno endosará a su vez ese poder al defensor que le corresponda al niño o al acreedor en el extranjero, al lugar donde se domicilie el deudor de alimentos, y ahí de manera gratuita se va a encarar el reclamo de alimentos. Dijimos que la finalidad es la obtención de cobro de alimentos, pero que también se puede pedir el reconocimiento de una sentencia, la modificación de una sentencia, que se remita a prueba documental y realizar otro tipo de gestiones. Sin embargo, el tratado o la convención no es tan clara en estos aspectos, y esto ha producido una interpretación disímil entre las distintas autoridades centrales o entre los distintos países.
Por eso esta convención ha recibido importantes críticas. En primer lugar, opera de manera distinta en cada país, la interpretación no es uniforme, hay muchas autoridades centrales que no tienen recursos suficientes para trabajar en este tema y a veces no siguen su curso estos pedidos. Hay una diferente interpretación, como decíamos, algunos piensan que solamente es para pedir alimentos y otros que no se puede modificar y otros que solamente es para ejecutar decisiones que ya están tomadas en su país. No hay una estructura que controle cómo sigue el devenir de esta convención. Hay gastos inevitables, ¿sí? Hay que tener en cuenta, en este sentido me gustaría aclarar, que si bien las transferencias internacionales tienen costos muy elevados y a veces se comen gran parte del alimento, que esto no debería estar permitido, ustedes sabrán que transferir dinero por Western Union tiene una comisión muy importante, incluso por bancos. Pero fíjense que si hay 2 estados que son parte en la Convención de Nueva York de 1965 y se le pide a la autoridad judicial que haga la transferencia o coordene las transferencias por bancos oficiales de esos países, esas transferencias deberían estar exentas de cualquier tipo de impuesto por la gratuidad que impone la Convención y las obligaciones internacionales que asumieron estos estados, con lo cual es muy importante, sobre todo en estos casos en donde estas cuotas son mensuales y tal vez durante muchos años de la vida de los niños que se pagan, entonces no es un dato menor. Y también se ha criticado que no tiene normas de derecho aplicable, ni de jurisdicción o de reconocimiento de sentencias. En definitiva, es una estructura de cooperación administrativa que hoy en día es lo más eficiente que tenemos en nuestro país. Por otro lado, dijimos que tenemos la Convención sobre Obligaciones Alimentarias, que acá cambia la finalidad. No es esa estructura de cooperación, sino que es una convención clásica del derecho internacional privado que se ocupa de fijar reglas uniformes para determinar el juez competente, el derecho aplicable y la cooperación procesal internacional. Entonces hay varios estados, que acá los tienen en la imagen, que son parte de esta convención, y la autoridad central es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto, como decía antes, y fíjense que en realidad esta convención no ha sido mayormente aplicada en nuestro país. Si uno busca en la jurisprudencia encuentra 1 o 2 casos porque no ha sido muy difundida y porque la cooperación en general se canaliza por otros medios. Solamente me gustaría decir que esta convención también ha sido muy criticada porque cuando se sancionó ya existía a nivel europeo un mecanismo que permitía el reconocimiento como un título ejecutivo de las disposiciones o de las sentencias de alimento y no se tomó en esta convención, que no hay muchos precedentes jurisprudenciales, hay muchos gastos en este tema, y en base a estas críticas que se realizaron tanto a la Convención de Nueva York como a la Convención de la CIDIP, la Conferencia de La Haya elaboró una nueva convención, que aún no está vigente en nuestro país, pero que me parece muy importante mencionarla, sobre todo porque, al menos en mi esperanza, y espero que no sea muy ilusa, espero que prontamente la Argentina sea parte de esta convención. ¿Por qué? Porque en esta convención lo que se hace es superar todas esas críticas que se hicieron a las otras convenciones y proponer una estructura aún más eficiente. Y mi ilusión, en parte, se basa en que esta convención ya tiene media sanción en nuestro país por la Cámara de Senadores. Y es del año 2018, pero como ustedes bien saben, la aprobación de convenios internacionales no pierde estado parlamentario, con lo cual en el momento que diputado lo trabaje, entiendo que va a ser un camino para la posible pronta ratificación. Además de porque facilita el cobro de alimentos, porque agiliza esta cooperación internacional que veníamos hablando, que facilita el acceso a justicia y la gratuidad, y además porque tiene procesos mucho más acotados y títulos ejecutivos para el reconocimiento de sentencias que provienen del extranjero, sobre todo porque además de tener 47 estados partes a la fecha, entre ellos todos los países de la Comunidad Europea, importantísimo es que Estados Unidos ya la aprobó y ya la ratificó. Y la realidad es que muchísimos casos de los que tenemos son con Estados Unidos, que no es parte en la Convención de Nueva York, con lo cual sería una herramienta clave para poder materializar el cobro de alimentos con casos que nos toquen con los Estados Unidos. En la región también lo ha ratificado Brasil, Paraguay está a punto de ratificarlo, y esto es muy importante también porque Paraguay tampoco es parte del Convenio de Nueva York, y como se imaginarán tenemos muchos casos con Paraguay también.
La convención se aplica para niños, niñas y adolescentes hasta 21 años y tiene un mecanismo de reconocimiento de decisiones que tiene esta forma de reconocimiento automático, como un título ejecutivo. Se libra un mandamiento, se ejecuta y después se discute. Entonces, en materia de alimentos, esto sería clave para nuestro país. Además, la Conferencia de La Haya se ha ocupado en este caso de precisar cuáles son las obligaciones de las autoridades centrales, la obtención, por ejemplo, de información de recursos económicos del deudor en el otro estado, digamos, a sabiendas de si la otra persona tiene recursos económicos en el otro estado, muchas veces uno decide si entabla o no la acción de alimentos, porque tampoco quiere producir un dispendio y un gasto de tiempo de las personas que intervienen. También se promueven las soluciones amistosas e incluso se promueve el establecimiento de la paternidad para los casos en que sea necesario para el alimento, incluso los exámenes de ADN. Y la Conferencia de La Haya tiene muchos recursos y un control de las convenciones que pueden ser muy útiles en el seguimiento y la aplicación práctica de los convenios. Respecto al Código Civil y Comercial de la Nación, ¿qué pasa con esos países en que no tenemos convenciones internacionales y que por defecto se aplican estas disposiciones? En primer lugar, recordar que el Código Civil y Comercial de la Nación contiene en sus últimos 77 artículos disposiciones de derecho internacional privado, que han sido sistematizadas, que prevén muchas soluciones sistemáticas, me reitero, para este problema, y que en la sección cuarta se ocupa de los alimentos en tanto respecto de la jurisdicción como del derecho aplicable. Pero el tema de nuestra charla es qué sucede con la efectividad. Y lamentablemente el Código no ha incorporado disposiciones en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias, que sigue estando pendiente o estando regulado por los distintos códigos de procedimiento de nuestras provincias, y por muchos ha sido considerado como una pérdida de oportunidad para unificar estas cuestiones. Es importante mencionar que va a haber un diálogo de fuentes, es decir, estos artículos 2629 y 2630 se van a aplicar en conjunto con las disposiciones 1 y 2 de los capítulos 1 y 2, y por supuesto con las disposiciones 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, sin nunca olvidar que acá hay una cuestión material o sustancial, que es la percepción de alimentos y la realización de este derecho. Simplemente mencionar de estos artículos que cubren la afiliación, el matrimonio y las uniones convivenciales, que hay una amplitud en la apertura de jurisdicción, es decir, se facilita notablemente el acceso a justicia, y una posibilidad de autonomía de la voluntad o de ejercer la autonomía de la voluntad en el sector de la jurisdicción muy limitada. De manera gráfica en esta imagen intento mostrar que cuando uno percibe y advierte que el caso tiene aristas de internacionalidad, el juez argentino o la jueza argentina va a declararse competente en todas estas circunstancias. Domicilio de la parte actora en la Argentina, domicilio de la parte demandada en la Argentina. Si en la Argentina hay bienes, aunque no se domicilie ni la actora ni la demandada, si estuviese el domicilio conyugal o convivencial, si fuese el juez donde se disolvió ese vínculo, si hubiera un convenio y se tiene que cumplir en la Argentina, si hubiera un convenio y se celebró en la Argentina y ahí se domiciliaba la demandada. Fíjense que si uno no advierte la internacionalidad, priva el caso de acceso a justicia, y si aplicáramos directamente las disposiciones de derecho de fondo a alimentos, advirtiendo la internacionalidad, se abre este abanico, incluso la concepción del foro de necesidad actualmente receptado en el artículo 2602. En materia de derecho aplicable tenemos las mismas categorías, tenemos una norma de conflicto materialmente orientada, que ahora la voy a explicar, y un margen para la autonomía de la voluntad. Esta norma nos dice que el juez que resuelve el caso de alimentos puede optar entre aplicar el derecho del domicilio del acreedor de alimentos o del deudor de alimentos, es decir, es una norma de conflicto, va a tener que localizar el domicilio del actor o el domicilio del deudor y de manera indirecta analizar esos derechos para ver. Perdón por interrumpirla, pero quería recordarle que quedarían unos 2-3 minutitos para cerrar su intervención. No hay inconveniente, gracias. Estoy acá, con el cronómetro en mano. Entonces, la orientación material se refiere justamente que el juez que haga este ejercicio de analizar cuál es la solución que propone el domicilio del acreedor, cuál es la solución que propone el derecho del domicilio del deudor, y elegir entre estas opciones,
la que más favorezca al acreedor de alimentos. Fíjense que estas soluciones tienen esta sustancial orientación material, y así vemos que cuando advertimos la internacionalidad del caso, se abren todas estas opciones en relación al derecho a aplicar. Es decir, nuevamente se facilita la concreción o la materialización del derecho a alimentos de una forma en la que no necesariamente el juez argentino tiene que aplicar derecho argentino, como razonamos en los casos de fondo. Por supuesto que a todas estas aplicaciones del derecho extranjero, cuando correspondiera, deberán pasar por el filtro del orden público internacional para el caso que la solución atentara contra alguno de sus principios. En esta diapositiva, no me dejan contárselas, pero se las dejo a disposición, es una recapitulación de los casos que falló nuestra jurisprudencia en materia de derecho internacional privado, en aplicación de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, desde Por favor, el público está pidiendo que se explaye en este tema porque está muy interesante, así que le permitimos unos minutos más. Bueno, está bien, entonces les cuento un poquito de cada caso. Lo dije al principio de mi presentación, si ustedes quieren yo después les puedo mandar estas sentencias o los comentarios a estas sentencias que estén publicados si ustedes tienen interés. No voy a contar todas con detalle, pero bueno, voy haciendo un popurrí, ¿sí? En el primer caso, es un caso muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista, porque se trató de un fallo el 19 de agosto, es decir, 20 días, no habían pasado 20 días del Código Nuevo, y el tribunal, esta Cámara de Apelaciones mendocina, hizo un importante esfuerzo por aplicar el derecho internacional privado y razonarlo tal como lo establecía el Código. Fíjense que en este caso correspondía aplicar derecho alemán, ¿sí? Porque el demandado, el deudor de alimentos, vivía en Alemania, y en Alemania resulta que el tribunal dice tenemos que aplicar derecho alemán como lo harían los jueces alemanes, porque eso es lo que propone la teoría del uso jurídico en el 2595, inciso A. Pero los tres jueces de este tribunal colegiado confiesan que no saben alemán y que no pueden leer alemán. Entonces, ¿qué hacen? Consultan doctrina española, que explica en español la doctrina alemana, consultan a distintos organismos de cooperación internacional europeo y detectan que las tablas, o el alimento en Alemania, es muy interesante, después si quieren googleen o se las pongo en el chat, se rigen por unas tablas que se llaman tablas de Düsseldorf. En estas tablas hay una tabla que es de doble entrada, donde dice la edad de los alimentados y el ingreso de los alimentantes, y se busca donde se une y se aplica ese alimento. Entonces los jueces argentinos dijeron, lo hacemos como lo hacen ellos, y este cuadro daba unos 800 y pico de euros. Pero resulta que el tribunal dice, bueno, acá se trata de alimentos provisorios, e imitando a los jueces alemanes, ellos tenían la posibilidad de morigerar esa suma, no de aplicarla directamente. Dicen, bueno, como son provisorios, los vamos a bajar un poco, pero además vamos a tener en cuenta que este papá que queda viviendo en Alemania, si toda la porción disponible de su salario se las da en alimento a sus hijos, no va a poder venir a visitarlos ni pagarle un pasaje para que ellos lo visiten. Entonces lo baja a 400 y pico de euros más. Entonces me parece que es una solución muy apropiada y atendiendo a la internacionalidad del caso. Este segundo fallo de un tribunal colegiado de Rosario fue un caso de, no se trataba de niños, sino que era una cuota alimentaria entre dos personas que se habían divorciado y que de acuerdo al derecho italiano tenían una cuota pactada de alimentos, y las dos personas vienen a vivir a Argentina y una de ellas pidió la cesación de esa cuota alimentaria invocando la aplicación del derecho argentino. Y la Cámara de Apelaciones hace este razonamiento diciendo, bueno, en este caso la norma de conflicto dice que se aplica el derecho que rigió el divorcio, y en definitiva el divorcio había tramitado en Italia, con lo cual correspondía seguir pagando la cuota alimentaria. Aunque en nuestro derecho de fondo no tengamos cuota alimentaria, haciendo el razonamiento de derecho internacional privado, podemos aplicar una solución que sea diferente de la nuestra. Esta es la magia, digamos, del derecho internacional privado. Igual uno de los cónyuges está en una situación de discapacidad. Pero bueno, es muy interesante el caso. ¿Cuál más les cuento? El caso, por ejemplo, de la Sala D, que es un caso de que se había fijado una cuota de alimentos en Francia, y cuando se presenta un incidente de aumento de cuota de alimentos, los jueces argentinos en primera instancia
se declaran incompetentes y la Cámara de Apelaciones revierte esta decisión diciendo, bueno, no corresponde que el mismo juez que entendió en la fijación de la cuota sea quien entienda en el aumento de la cuota, porque ahora los niños residen en Argentina y por el 2629 se abre jurisdicción ante el Estado de la residencia habitual del acreedor de alimentos. Entonces, nuevamente la internacionalidad permite una solución acorde a la disciplina. Luego tenemos acá un caso, una notificación por WhatsApp a Canadá para un alimento provisorio que se hizo bajo responsabilidad de la parte actora. Este caso es muy interesante porque, bueno, en realidad Canadá y Argentina son parte de un convenio de notificaciones internacionales que no permitiría este tipo de notificación, pero bueno, como nadie la cuestionó fue válida, así que está muy bien. Y finalmente tenemos un caso del 2021, que es el reconocimiento de una sentencia española en el que se pide el reconocimiento de la sentencia y una reducción de la cuota, y se hace lugar parcialmente al reconocimiento de esta sentencia, pero no a la reducción de la cuota en nuestro país, entendiendo que eso era perjudicial para el acreedor de alimentos y que solamente se podía reconocer la sentencia en ese exequatur, digamos, pero no podía haberse involucrado también el pedido de reducción de cuota. Bueno, lo dije todo muy rápido, pero quedo a disposición por si tienen preguntas o por si quieren que les mande estos fallos. Para terminar, simplemente lo que traté de demostrar en estos minutos es la importancia de advertir la arista de internacionalidad en el caso de alimentos. Detectar ese elemento extranjero puede hacer que la solución sea más justa, que sea eficaz, que nos permite aplicar una convención internacional que prevea la gratuidad, y por otro lado, la importancia de la cooperación internacional para que el alimento logre efectivizarse en otro estado, en otro sistema de justicia, y cómo los estados nos hemos obligado internacionalmente para ello. Por eso es clave que todos pongamos las manos y nuestras cabezas en este sentido para satisfacer y materializar el cobro de alimentos que, termino como empecé, representa la satisfacción de un derecho humano. Muchas gracias y perdón por haberme extendido unos minutos. Muchas gracias, doctora Rubaja, todos los aquí presentes y bueno, los asistentes de manera virtual estamos muy felices de haberla escuchado porque nos ha instruido un montón, particularmente en relación a estas convenciones. Bueno, la Convención de Nueva York creo que es de mucha aplicabilidad, muy interesante aplicabilidad en la práctica, incluso hasta para poder descomprimir lo que está judicializado, ¿no? Y que se convierta en un reclamo administrativo, en esta estructura de cooperación que se ha mencionado, más que nada por el tema de cuando uno pide, ¿no?, alimentos, hay una situación internacionales, ¿no?, con el tema de la moneda, que de repente por ahí se devalúa, se deprecia la divisa, entonces, bueno, de repente estos órganos administrativos, estas entidades, nos pueden ayudar mucho para que el interés superior del niño se vea efectivizado en la práctica. No sé si hay alguna pregunta específica que alguien quiere hacerle a la doctora Rubaja. Aprovecha. No, bueno, igualmente dejó el correo electrónico, así que si surgen. Permiso. Muchísimas gracias, doctora, en nombre de todos los presentes virtuales y presenciales, y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su atención y por la invitación. Y bueno, sé que siguen más paneles muy tentadores, así que me despido. Y a usted le invitamos a tomar un café virtual. Al resto, si quiere, creo que el colegio ha preparado algo, puede ser. Entonces, al resto los invito, vuelvan porque tenemos el último bloque, y que es presencial. Así que bueno, los invitamos a todos a tomar algo. Muchísimas gracias. Realmente...